Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. En una jornada que da inicio al mes de octubre, en Valparaíso hay bastante frío, aun cuando está absolutamente despejado. No tenemos la posibilidad en este momento de informar exactamente cuál es la situación en la bahía, pero como todo el mundo sabe, y esto ha sido absolutamente reiterativo, y ha sido puesto también en duda eh, la verdadera naturaleza del vínculo que me une con Sergio Risenberg. Tenemos que dejar claro que es un vínculo estrictamente profesional y precisamente por esa razón venimos a saludarlo y saludo a nuestro gran director Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo estás, Sergio? Perfectamente, licenciado, perfectamente. Aquí viviendo en mi verano interminable, Uh-huh. sin final, eh, yendo a la playa, jugando a las paletas, un poco preocupado por eso, eh, esos rumores que se estaban filtrando en los comentarios de Sí, los capítulos anteriores acerca de una cierta tensión que existiría exactamente, entre usted. claro. Yo la niego totalmente, ¿eh? O No, sea, yo lo que creo que esto tiene que ver con este mote que han puesto sobre este humilde servidor, esto de ser Juan Guillermo Vivado del siglo XXI. Y eso yo creo que es lo que genera algún grado de confusión, pero de todas maneras tenemos que aclararle a nuestro querido público y a todos aquellos públicos dudosos de que esto es un programa absolutamente democrático y en consecuencia acá están, eh, no hay ningún tipo de censura, de ninguna naturaleza, no hay ningún prejuicio que domine el accionar de esta trinchera de combate político en Valparaíso. así es, pero bueno, no al libertinaje, ¿eh? No, claro, no. Bueno, pero es que Eh, también tenemos que, Tengamos ciertos límites también. exactamente, y como tenemos ciertos límites, fíjese que nosotros estamos en lo siguiente, don Sergio. En el programa pasado, Marco Riquelme se comprometió a darnos un dato respecto de un libro que es Memorias de un combatiente. Y nunca nos entregó el dato de cómo encontrar el libro en Santiago, cómo conseguirlo. Nosotros nos comprometimos inclusive a ponerlo en la caja del video. Eso no ocurrió. Y producto de eso, después Riquelme no contestó más el teléfono. La producción tuvo que ubicar al autor de ese libro, que es Memoria de un combatiente, y es precisamente a él a quien tenemos acá, porque, bueno, las cosas hay que decirlas como son, aunque la ropa limpia se lava en casa, no, es la ropa sucia la que se lava en casa. De todas maneras, bueno, estamos acá con el compañero militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, el compañero Luis Vega. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, bien agradecido de poder participar en su programa Mate al Rey y dispuesto a poder ir contando lo que es el libro, cómo se escribió Perfecto. y dispuesto a las inquietudes que ustedes tengan. Muy bien, hay una cuestión, Luis, Sergio, que resulta fundamental, ¿ah? Y resulta fundamental probablemente en cualquier periodo histórico. Sin duda alguna lo fue durante el estallido, que se cumplen este mes 4 años del estallido, ya comienza a tomar magnitud y contornos históricos el heroico levantamiento del pueblo en contra del régimen, cuya fortaleza, cuya vitalidad simbra al régimen chileno hasta el día de hoy. En aquella época una de las discusiones fundamentales y uno de los hechos notorios que provocó mayor espanto de los reaccionarios y de los reformistas es la conformación de la primera línea, ¿no? Una de las genuinas creaciones del periodo. Sin embargo, como conversábamos en Camerino, la primera línea no descubrió la pólvora, no es primera vez que la militancia revolucionaria toma en sus manos la tarea de enfrentar físicamente a las fuerzas militares del régimen con las herramientas que se tengan en el momento, sino que esto es algo tan antiguo como la lucha de clases. Y cada uno de los momentos en los que el pueblo ha salido a enfrentar al régimen capitalista, a los patrones, a las políticas del imperialismo, ha debido batallar en todos los escenarios, y uno de esos escenarios es precisamente el escenario militar, el escenario de la lucha y de la acción directa. Hago esta referencia
porque muchas veces esta cuestión aparece constreñida, aparece limitada al periodo inmediatamente anterior a la Unidad Popular y luego al periodo de la dictadura. Esto no es así. La historia del movimiento obrero, no solo en Chile, sino que en el mundo, está tensionada permanentemente por esta necesidad de la clase trabajadora de ir agrupándose, de ir formándose y de disputar el poder, lo que tiene indudablemente una dimensión física. En el caso del compañero Luis Vega, él es autor de un libro, Memorias de un combatiente, que narra específicamente el periodo previo, digamos que es la precuela del Frente Patriótico, el periodo inmediatamente de formación del Frente Patriótico. Es un periodo que no está suficientemente tratado. Tiene la virtud este libro de tratarse de una fuente directa, está narrada en primera persona por uno de sus protagonistas, y es esa precisamente, no solo la razón por la que estamos entrevistando a Luis, y no solo porque nosotros hayamos llegado a la imagen de Luis, a la figura de Luis a través de Marco Riquelme, sino porque también porque entendemos que en este momento esta discusión, no solo por lo que está ocurriendo en el sur con el movimiento mapuche, no solo por aquello que está ocurriendo en el escenario político, en el proceso constitucional, que se está fraguando a espaldas del pueblo, sino porque este debate es un debate de coyuntura. No se trata de una cuestión meramente histórica o nostálgica o una preocupación de eruditos. ¿Por qué escribiste este libro, Luis Vega? Bueno, lo escribí por la necesidad también de la coyuntura. Yo entiendo de que para las futuras generaciones, para las luchas venideras, era importante graficar lo que fue la historia de lucha armada contra la dictadura. Cuando es el estallido social, yo ya estaba en la idea de escribir, pero no lo tenía muy claro. Ajá. Me incorporé al estallido social en la Plaza de la Dignidad, fui parte del equipo de Radio Plaza de la Dignidad, reporteaba con Marcelo. Entonces también estuve ahí al lado de la primera línea, desde el reportaje, un periodo. Entonces, en ese contexto me nació la urgencia de poder concretar la idea, de escribir un libro. Pero la idea era cómo hacerlo creíble, porque la, la, cuando se escribe y lo que se ha escrito, mucho tiene mucha novela. Entonces es muy épico, es muy, ¿cómo se llama? Es muy de Rambo, podríamos decir. Ya. Entonces yo quería escribir la experiencia, pero no sabía escribir, nunca había escrito, solamente algunos artículos pequeños de 2 carillas, donde narraban parte del proceso de algunas acciones, de algunos periodos, y me propuse la idea de escribirlo en primera persona. Escribir y empezar a hacer las historias en primera persona, pero rescatando a los personajes de la época, a los combatientes, y no solo a los combatientes, sino que a los ayudistas, a los colaboradores, al entorno. Claro. Entonces, porque cada acción, cada tarea que nosotros asumíamos en la acción directa contra la dictadura, estaba rodeado de mucha gente. Entonces había que contar eso. No eran solamente los fusileros, por ejemplo, cuando uno ve el tema del atentado a Pinochet, son los fusileros. El libro de los fusileros no es de un conjunto, no es la acumulación de lucha de mucha gente. Entonces, claro, se desperfila un poco, sin quitarle mérito a la acción de la emboscada a Pinochet, pero había que narrar la parte más profunda de lo que es la lucha armada contra la dictadura y reivindicar también la lucha armada, porque cuando se da este tema de los 50 años y del estallido social, muchos renegaban de ello. Incluso la primera línea está constituida no por la generación de los 80, está constituida por nuevas generaciones. Entonces ahí hay como un distanciamiento en decir, bueno, ¿dónde está la otra generación? La que empuñó las armas, la que supuestamente tenía toda la experiencia. Se había quedado entrampado una parte importante, era lo que era la transición. Luis, Entonces era importante antes de que sigas una pregunta, esto es un intento, en consecuencia, de escribir una historia general del Frente Patriótico, de iniciar una historia en un sentido más global, ¿no? Claro, porque son 2 historias, que son 2 periodos, el periodo previo y el periodo del Frente, Sí. que culmina el libro en esta primera etapa con la fuga del año 91 de la cárcel de La Serena.
¿ah? Y un pequeño relato de lo que siguió después. Entonces, claro, era escribir cómo fue esta experiencia, cómo se construyó la lucha armada de cuando partimos desde cero, entre comillas, nunca se parte de cero, siempre se parte de experiencias previas, pero yo, por ejemplo, inicié la primera acción de Audaz el año 81, cuando se forma el Frente Cero, que es anterior al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el año 83. Entonces, claro, quería contar ese periodo, pero contarlo en primera persona, con los detalles, cómo nos movíamos, cómo fue el primer grupo que salió del interior a estudiar un curso a Cuba. Todas esas experiencias están narradas en el libro en primera persona. Hay 2 capítulos que son de la infancia que tienen que ver que tienen que ver con quién es uno, de dónde viene. Entonces, ¿por qué en definitiva uno asumió la lucha frontal contra la dictadura? Entonces también no es siempre que uno la empezó de la nada, sino que tiene que ver también con experiencias anteriores, cómo está formado. Entonces, claro, el libro narra todos esos periodos, recupera, yo creo que la primera etapa fue escribir, la segunda etapa fue buscar a los compañeros para que cada una de las historias quedara en la forma más fiel a como fue. Entonces me juntaba con algunos compañeros que existen todavía y me decían, no, a esa historia le falta tal cosa, no, eso fue en otra época. Entonces ajusté Perfecto. cada una de las historias que he escrito a lo más realidad posible, y lo último que hice fue el trabajo de investigación en biblioteca. Ya. Busqué los titulares de la época, mira, encontré las acciones que estaba narrando, los periodos que estaba narrando, estaban en el diario, excepto los primeros años que son del Frente Cero, donde recurría a dibujantes, por ejemplo, el primer mitin armado en La Victoria, por ejemplo, en el verano del 83, el primer mitin armado con fusiles AK y una MP-40 y unas pistolas, fue el 83, la población La Victoria, en el verano, antes del Frente. Perfecto. Entonces, todas esas historias están narradas en primera persona, pero arropada con todos los combatientes, ayudistas y personajes de la época. Sergio Risen Hay tiene una otra pregunta. ¿Se escucha bien, Sergio, no? Sí, yo Ya, escucho listo. bien. Ya. Sí, no, en un momento me dieron ganas de preguntarle un poquito a Luis, porque lo imaginé de una familia comunista, de larga tradición comunista. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo entraste al partido y cómo después te decidiste a tomar las tareas, la tarea armada y todo eso? Es prácticamente es pasar a una etapa en que ya no nada vuelve a ser lo mismo, específicamente en dictadura. Yo me acuerdo que el que tocaba una pistola, digamos, ya sabía que de ahí no había, No hay retorno. costaba mucho volver atrás. Claro. No, era Lo un, otro era un paso fuerte. era arrancar y esconderse y no aparecer nunca más. Perdían los amigos, perdían todo. Bueno, mire, yo para el 73, mi familia, yo vivía con mi mamá, mis hermanos y un padrastro. Vivía en Barranca, ¿ah? Frente al campamento Che Guevara. Eso Ese era mi entorno. es Pudahuel, ¿Ah? Barranca. El Pudahuel hoy día. Claro, ¿Ah? hoy día es Pudahuel. San Pablo con las rejas, más o menos ese. Ya. Pero antes era Barranca, que era la comuna más grande de Santiago, que hoy día son varias comunas. Entonces, de ahí vengo. Mi mamá, por lo que sabía, nunca no se hablaba de política, no había militancia en esa. Después yo me fui de ahí, me fui de la casa por diferencias con mi padrastro a los 13, 14 años después del golpe, y viví prácticamente un año en el río Mapocho, fui pelusa, y después me rescató la familia de mi padre, que era una familia que tenía y han sido parte de la Unidad Popular, mi hermano habían participado algo en la Jota, pero cuando yo llego no se hablaba de eso, se hablaba muy, muy en secreto. Entonces yo no tenía prácticamente orientación política, lo que sí tenía formación de clase. Me había formado en el mundo del trabajo, en el mundo incluso cuando fui pelusa, yo no pedía en las calles, yo vendía en las micros, ayudaba con las bolsas de la Vega Central, cantaba en las micros con castañuela. Entonces me nací en el mundo del trabajo infantil. Ya. Tuve un cartón gigante, como en la película Gringuito, yo lo manejaba a los 13, 14 años. Entonces, claro, vengo desde ahí, y cuando ingreso a esta nueva familia, que es de mi padre, que ya había muerto,
ahí, al ingresar al liceo, yo ya ingreso con inquietud porque en la casa se escuchaba se escuchaba Víctor Jara, Violeta Parra, había un grupo folclórico de mi hermano mayor que practicaban en la casa, pero no se hablaba, no, para mí estaba vedado los temas de política y cuando lo hablaban muy, muy como en secreto. Entonces escuchaba a veces hablar de la Unidad Popular, escuchaba, pero no tenía idea. Y en el liceo, ahí me hice amigo de jóvenes de mi edad que hablaban de política, que estaban en contra de que la autoridad del colegio, el centro alumno, fuera elegido por los profesores y el director. Y entonces ahí me empecé a meter en la política, empezamos a intercambiar, empecé a conocer libros, salíamos a rayar, había uno que era del MIR, otro que era de familia socialista, y yo me declaraba de la Juventud Comunista porque me atraía la Juventud Comunista. Ya. Yo ya empezaba a leer, ya empezaba a ir a San Diego a buscar libros Aunque de no, la revolución. aunque no eras militante de la J todavía. No era, no Ya, era. Es más, yo creo que tengo la característica y que yo me recluté para la J. ya. El 79, Un caso Un caso extraño fue, sí. porque no, entonces claro, porque no hay mucha antecedente familiar. Tú inclusive hiciste la vida por la tuya, así. este grupo de música folclórica era la única referencia política que tenía. Y Ya, escuchaba ahí las conversaciones. Y una amiga de la casa, que era parte del grupo que iba, me di cuenta que era de la J. Y le dije, yo quiero entrar a la J. Y me dijo, ya, al tiro. Y me incorporé a la primera base de la J ahí en 18 de Gran Avenida, en un barrio residencial. Y ahí ingresé a la J. Me sacaron a rayar el primer día, se dieron cuenta que yo sabía rayar porque ya lo hacía en el colegio. Tenía este grupo que todos éramos de alguna militancia y cuando rayamos, uno ponía MIR, otro Partido Socialista y yo ponía JJCC sin serlo. Eso era el año 78, 79. El 79 prácticamente entré a la J. ya. Y ahí me conocí al mundo de los centros juveniles, de los grupos folclóricos, y me fui incorporando a la vida política, ¿Cómo me fui era, yo soy un muchacho de provincia, cómo era la actividad política antes del 83? Porque al menos en provincia, la actividad política era muy reducida antes del 83, muy reducida, era una actividad casi que estaba constreñido a los entornos familiares, ¿no? Pero no había entornos colectivos. ¿Cómo era esto en el Santiago en el que tú viviste? Bueno, yo vivía ahí en el 18 Gran Avenida, ¿Ya? esa base era como puro adulto, eran más grandes que yo, como, no sé, 10 años más que yo, 8 años, entonces no me gustó mucho porque era como una cosa muy formal. ¿Ya? ¿Cómo? Salíamos a veces a propaganda, se hablaba, se analizaba políticamente, y yo como que no es lo que andaba buscando, yo tenía prácticamente una base en el liceo, que rayábamos, hacíamos volantes, Mm. hablamos, y me fui a vivir a la Villa Cisterna, al Padero 33 Gran Avenida, y me incorporé a la J de allá. Y la J de allá era una J que ya tenía un centro juvenil, que así salía a rayar casi todas las semanas, que iba a peñas folclóricas, me acuerdo que fui en esos años, se hacían los primeros mítines relámpago en el Paseo Humada y se iban todas las diferentes bases y se juntaban 50 personas y alguien tiraba un petardo y gritábamos, y va a caer, y salíamos arrancando y ese era el mítin. ¿Y de qué año Y eso estamos fue creciendo. hablando, Luis, de esos mítines? ¿De qué año estamos hablando? El 80, año 80, 80. año 80, ya, Claro. ya. Esa es la experiencia mía porque habían otras Sí, porque experiencias de otro hubo tipo. una cierta campaña por el voto no en el plebiscito que dio origen a la constitución que actualmente nos rige. Yo recuerdo que Claro, aparecieron pero algunos rayados en... sí, pero fundamentalmente los rayados eran contra la dictadura, ya, ¿ya? No fue una campaña que los jóvenes que éramos nosotros estábamos más centrados en el tema de la dictadura, más que en el ¿ah? plebiscito. En la dictadura, más que en el plebiscito. Además que no teníamos experiencia electoral, no teníamos Mm, ningún tipo de ese tipo de experiencia. Entonces no nos fue atractivo esa campaña, a pesar de que era una campaña de la Jota, del partido, pero yo no la viví, ya, no la viví tan así. Entonces, claro, y ese era hasta el año 80, eran los primeros mítines relámpagos, y el año 80 se da un hecho importante dentro del Partido Comunista, que es la política de rebelión popular en septiembre del año 80, que es donde se lanza la política de rebelión popular por el secretario de la época, Luis Corbalán, y ahí nace una frase muy importante: todas las formas de lucha
aunque sean agudas. ¿Ah? Ya. Y de ahí nace lo que conocimos nosotros como J ya orgánica, que es la tarea militar. Y nace el año 81 ya el Frente Cero, que es el primer envión de los primeros grupos de acciones audaces, los primeros ¿Por qué tiene este sabotajes. nombre tan de los Avengers, ¿no? Tan extraño, este Cero? ¿Por qué este nombre Cero tan poco, tan enigmático? ¿A qué se debe ese nombre? Porque muchas de los informes se hacían en clave. Entonces el encargado político era el uno de la base. Ah, ya, El encargado de masa era el 2, el encargado 3, 4, propaganda, orgánico. Entonces tenía esa. Y al nacer la tarea militar, nace como frente, como cero. ya, Entonces se le pone el cero. Entonces, y nacen los encargados del frente cero porque alguien había que darle la tarea ya. de implementar la tarea militar, los sabotajes. Entonces ya no eran los grupos de propaganda, la propaganda era distinta a la tarea militar, era un paso superior. O sea, Aunque esto era algo tan clandestino que hasta en su nomenclatura era algo cifrado. O sea, claro, entonces todavía no tenía identidad como claro, organización. entonces, y el Frente Cero nace como esta idea de implementar, entonces se implementan los primeros encargados, y están así que el Frente Cero y los encargados del Frente Cero era una denominación. Yo en el 81 fui el primer encargado del Frente Cero, voy a una reunión del comité local, que está a la base después del comité Del local que Partido abarcaba un Comunista. territorio, Sí. de la Juventud Comunista, Ujú. y me dicen: compañera, ahora usted es el encargado del Frente Cero. Tiene que hacer un grupo y empezar a hacer acciones audaces. O sea, ustedes son separados de su unidad de base, digamos, de su célula. No, nos mantenimos en la base, pero ya somos parte de una tarea específica. Perfecto. Nos mantenemos en la base, no nos separan todavía. Ya, ¿Ah? ya, Entonces, y ahí hacemos la primera, busco algunos compañeros que eran, la mayoría eran de propaganda, que eran los más audaces, y hacemos la primera barricada, nos conseguimos un auto con neumático, hacemos la primera barricada, y ese fue el debut del Frente Cero en mi comité local, y ya tenía un grupo de 3, 4 personas. Y ya. empezamos, no teníamos armas, no teníamos nada. Y en ese camino me sacan y me mandan a estudiar para afuera, a Cuba, un curso de 8 meses. Y vuelvo al año 82. Y el año No, ¿Qué edad 82 tenías, Luis, cuando vas a Cuba? salgo a los 19 años y vuelvo a los 20. ¿Mm? A los 20 años llego de nuevo a Santiago a retomar la tarea del Frente Cero y me incorporan al único grupo operativo central que había de la J en Santiago, Tú que recibís, se llamaba el tú Comando. recibís formación militar, fundamentalmente, ¿no? Claro, fuimos uno de los primeros grupos que salió del interior y volvía, que fueron los cursos de 8 meses, Ya, 8 meses, un año. Yo estuve casi un año afuera. ya. Y fue a hacer un curso pequeño, y volví con esa experiencia y me incorporo a este grupo central que había, que era el único que había en Santiago. Los otros eran grupos como el que yo había iniciado, que eran los encargados de Frente Cero, y algunos grupos operativos regionales, pero yo me incorporan al grupo operativo central, que éramos 5 compañeros, que después tuvimos el único armamento que tenía la tarea militar en esa época, Sí. y empezamos a hacer las primeras acciones, y yo era el único que tenía formación militar Formal. básica, podríamos decir. Y ahí iniciamos la tarea militar. En Valparaíso había una experiencia también similar con los compañeros, y en Luis, Concepción eran como Luis, antes de que entremos un poco en eso, porque para los que nos están escuchando, uno piensa, formación militar, ¿qué le enseñaron a estos hombres a marchar, a portar un uniforme, a disparar? ¿En qué consiste la formación militar? Bueno, la primera formación militar que recibimos nosotros era, bueno, una de las cosas que aprendimos fue manejo de explosivos, Ya, manejo de armamento, y fundamentalmente métodos conspirativos. Métodos ya, conspirativos, chequeo, contrachequeo, algo de planificación, pero todo en función del trabajo urbano, ya. pero lo fundamental era lo que era el manejo de explosivos y los métodos conspirativos, la contrainteligencia, el estudio de objetivos. Entonces, esa era la O formación, que sea, era muy básica. era una formación orientada al sabotaje fundamentalmente. Correcto, al Ya, sabotaje, a infringirle, ni siquiera estaba orientado a infringirle baja al enemigo, ya. sino que estaba en la dirección del enemigo, ir debilitando y demostrando de que había una parte del pueblo que tenía una determinación distinta a lo Ya, que era cómo se movían las movilizaciones. se entiende. O sea, una
tenía un sentido político prioritariamente, de Y demostración. de masa, de Claro, acompañamiento a la lucha de masa, de acompañamiento, por ejemplo, las primeras marchas del hambre que fue el año 83, la primera marcha del hambre, nosotros hicimos algunos sabotajes, entonces eso estaban en la idea de elevar la moral combativa de los que ya, salían a protestar, de los que iban a las marchas, a los mítines, ¿ah? Y así nacen también las primeras, el año 86, la primera protesta nacional. Y nosotros ya en esas cosas ya éramos activos mm, porque en cada protesta teníamos que hacer algo. Y ya, después, bueno, ya con el frente ya es otra historia. ya. Pero A esa altura, cuando vuelves, Luis, a esa altura, ¿cuántos cuadros más o menos en tus mismas condiciones vuelven a Chile? Nosotros éramos como 8, fuimos 8 los que fuimos a estudiar. Y cuando No más nosotros que eso, ya. cuando veníamos de vuelta ya había un contingente que estaba ya viajando ya en diferentes etapas. ya, Entonces así se inicia. Y por otro lado estaban los compañeros que eran oficiales, que yo no tenía idea que existían los oficiales, que estaban combatiendo en Nicaragua, que era el Frente Sur con los chilenos. ya, Pero ellos todavía no estaban incorporados a esta tarea militar, entre comillas. ¿Ah? Entonces, en el libro yo narro cómo se fue esa construcción de la tarea militar, cómo fueron las primeras acciones, que son las acciones en las que yo participé. También hubieron otras de otros grupos, de los regionales y de Santiago, de Valparaíso y Concepción, que también había un grupo parecido a nosotros que era centralizado. ya. Nosotros éramos más centralizados, lo de Valparaíso y Concepción era más la iniciativa de ellos. ¿Ah? Lograron tener su propio armamento, lograron derribar las primeras torres. Y Ya. también, bueno, salieron a estudiar casi en la misma época que salí yo, el año 81 salieron los primeros grupos. Yo ya fui dentro uno de los primeros grupos a pesar de ser tan joven. Ya, ya, ya. 19, sí. ¿Y cuál es en tu opinión, digamos, porque tú vienes recibes este entrenamiento, este conocimiento, llegas a Chile, pero en Chile todavía está la cosa, digamos, eran 8 nomás. El resto de la gente tenía la experiencia que tú habías estado desarrollando de antes, espontánea, tratar de hacer autoorganización en la J y hacer algo, pero a nivel muy, muy básico. ¿En qué momento, cuál es la primera acción en que tú te das cuenta de que ya sienten ustedes que tienen una capacidad diferente? Bueno, primero que cuando yo llego, prácticamente quedo desvinculado del trabajo de base, del trabajo de mi comité local, regional, ya no participo más en Ya eso no vuelves a tu y me célula, incorporo. no vuelves a tu célula. Salgo fuera de todo eso, ya quedo fuera, ¿Ya? y me incorporo a este grupo operativo central, que era donde estaba el Chino, el Guatón y otros compañeros, Ujú. que ellos ya venían con una experiencia me incorporo a este grupo con la idea de que era la idea de que llegara gente con conocimiento. Entonces me incorporo yo con los pequeños conocimientos que he adquirido en la isla, en Cuba, en la formación, y me incorporo a este grupo operativo central que ya había hecho algunas cosas pero que estaba ya definiéndose sus tareas ya específicas y hacemos las primeras acciones, ya o torres, sabotaje, cortar la línea férrea, el primer mitin armado, logramos incluso ante el frente atacar un cuartel ¿cómo se llama?, de tropas especiales que se había instalado en la población La Victoria. Y, Entonces teníamos tareas específicas centralizadas y que esas a nosotros nos tareas, decidíamos. y esas No tareas, la- y esas tareas, ¿cómo las definían ustedes? Nosotros no definíamos nada, Ya, ya, eran centralizadas, bajaban del equipo militar de la Jota, que tenía el vínculo también con el equipo, los encargados militares del partido. ya, Entonces, ese equipo es el que definía las tareas y los objetivos que teníamos que realizar. Entonces, nosotros lo que hacíamos era decir, ya viene una protesta, hay que hacer una acción de estas características, nosotros estudiamos el lugar, veíamos y la implementábamos en función de la movilización social. ya, Entonces, todo lo que hacíamos era en función de la movilización. O sea, nosotros no teníamos iniciativa propia. Éramos un grupo especializado, éramos un comando, se llamaba Comando Lautaro, así ya, se llamaba este grupo, y era centralizado, excepto con Valparaíso y Concepción, que no era tan centralizado con nosotros, que estaba más, ellos tenían mucho más libertad, porque los comités regionales a los que pertenecían estaban en la transición de asumir la política militar, entonces ¿cómo se llama? Eran débiles en eso. No tenían, ¿cómo se llama? Los secretarios políticos no estaban muchas veces convencidos de la tarea militar, entonces
quedaba la iniciativa de los compañeros que ya han asumido la tarea militar, quedaba su iniciativa más que a la iniciativa centralizada del comité regional en esos casos. Ya. Nosotros dependíamos del comité central de la Jota. Yo entiendo, digamos, a partir de lo que tú dices, de la formulación por parte del Partido Comunista de la política de rebelión popular, ¿no? Tiene varias denominaciones esta idea. Hay una que se llama, va tomando otras denominaciones más complejas. Rebelión popular de masas, me parece. Ustedes hacen diferenciaciones respecto a la formulación. Pero, ¿sabes? Yo quise hacer una pregunta anterior. El Partido Comunista se caracterizó, especialmente durante el periodo de la Unidad Popular, por ser el más legalista, el más institucional. De hecho, la política que tuvieron al momento del golpe era no a la guerra civil. O sea, no hay nada más lejano, y esto es un hecho histórico que no es en absoluto, digamos, una aventura, no hay nada más alejado de lo militar, de la política militar, que el propio Partido Comunista. O sea, notoriamente el Partido Socialista durante el periodo de la Unidad Popular estaba escorado hacia la izquierda, ¿no? Dentro del contexto de lo que era la Unidad Popular. ¿Cómo recibió la militancia en general, hasta donde tú lo pudiste conocer, la militancia del Partido Comunista, el surgimiento de este grupo tan fuera, digamos, de la tradición, al menos inmediata, del Partido Comunista? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo era tu día a día en ese sentido, como militante de este Frente Cero? Bueno, no era fácil porque era algo nuevo para el partido. Entonces la tradición, podríamos decir, republicana, conservadora, parlamentarista del partido estaba muy arraigada, pero también estaba arraigado esto de ¿cómo se llama? La disciplina. Entonces mucha gente asume esta tarea por disciplina, pero no porque está convencido. Ah, ya. Entonces esa era la contradicción. Pero no, los jóvenes no teníamos sobre todo los que éramos nacidos en los años 80 a la vida política, no teníamos esa contradicción porque no habíamos vivido el parlamentarismo. Ya. Entonces, pero esta frase ¿cómo se llama? De Luis Corbalán, todas las formas de lucha, incluso agudas, ese era el resquicio que teníamos, embrionariamente, esa era como la trampa que nos abría todas las puertas. Ya. Entonces, claro, la asume el partido, la asume con responsabilidad, pero la asume con la contradicción que tú planteas, de que era una tarea nueva y que no era fácil de llevar adelante, porque estamos hablando de un partido comunista que desde el golpe hasta prácticamente hasta el año 77 había sido desmantelada varias direcciones nacionales, entonces era muy difícil mantener el partido, pero además asumir la tarea militar, asumir todas las formas de lucha, era una locura para la militancia, y como éramos grupos cerrados, nos daba también esa libertad de no estar chocando con la militancia regular. Yo no tenía ningún problema con eso, porque el grupo que teníamos tareas específicas, le dábamos cuenta a la dirección nomás. ¿Y cómo era tu día a día? ¿Dónde vivías? ¿Qué cosas hacías durante ese periodo? Bueno, yo vivía en la población en ese tiempo, Santa Elena, El Sauce, esa era la vía cisterna, ese era mi territorio, y yo trabajaba, primero trabajé en la construcción, después trabajé en una mueblería, viví periodos de cesantía, y todo lo que estábamos en la tarea, éramos gente sin sueldo. Ustedes se mantenían a sí mismos. A sí mismos nos manteníamos. Entonces y más, yo tenía problemas con la Jota porque me decían que yo no iba a las fiestas de la Jota, no iba a los paseos de la Jota, no iba a las peñas de la Jota, entonces me empecé a transformar como en algo anormal. Ya. Y ellos no sabían que tus compañeros habituales no sabían que tú estabas haciendo esta otra actividad. Bueno, los más cercanos entendían, porque a medida que se fue generalizando la lucha, entonces, por ejemplo, había un niño que tenía en una casa donde vivía, un niño que tenía como 7, 8 años. Y dijo, oye, el huevón del Luchín siempre se pierde cuando queda alguna cagada y se corta la luz. Entonces, claro, todos suponían que yo andaba, porque además siempre Eras como Batman, era un poco como Batman. Sí. Incluso más de alguna vez llegué a alguna casa, a la casa y estaba un grupo de la Jota con un par de velas para que le ayudara a colocarle. No, Luchín, si tú nos enseñaste, nos metiste a la Jota y ahora nosotros sabemos que cuando saliste fuiste a hacer algo, tenés que enseñar. O sea, pero los más cercanos. Ya, perfecto. Los más cercanos que hayan asumido ya la confrontación directa contra la dictadura, las tareas militares. Ya. Y si era así, ¿cómo
a ver, que yo creo que es bien importante para los que nos están escuchando, sobre todo, y de qué manera se resguardaban ustedes, en qué consistían centralmente las medidas de seguridad que ustedes tomaban, porque así como tú lo cuentas, si hubiese algún policía o algún infiltrado por ahí, rápidamente podría darse cuenta, mira, sabes que Vega militaba con nosotros, se perdió un año y ahora volvió y anda extraño. Es como medio bastante evidente que está en malos pasos, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo eran las Ah, medidas pero de eso era seguridad? bueno, la medida de seguridad era el chequeo, contrachequeo, la compartimentación. Yo a Ya, nadie le contaba lo que hacía, ya. lo que ya no tenía no había confidentes, no había. Entonces, Ni a las era pololas, a nadie, hermético. a nadie. A nadie, Ya, ni en mis sueños los contaba. ya, ¿Mm? perfecto. Entonces, claro, esa era una medida de seguridad que se llamaba la compartimentación, ¿ah? Lo que hacía está comentado. Además tenía la ventaja, como no venía de una familia Militante. comunista militar, ¿Mm? entonces eso me daba mucho mayor ventaja. No tenía familiares detenidos desaparecidos, estaba muy limpio en rigor, en términos comparativos. Y me cuidaba mucho, incluso cuando fue la toma de terreno en septiembre del 83, yo me fui a la toma de terreno porque no vivía de allegado Ujú. y tuve mi sitio, y ahí se dio la autodefensa de masa, ¿ah? Y yo me incorporé solamente a la Guardia Externa como poblador. No me metí con la militancia de la Jota, no me metí con nada. Entonces era un poblador más que vivía en la toma y que asumía una tarea. Entonces llegaba de trabajar, hacía guardia en la noche, al otro día me iba a trabajar, hacía la guardia que me ponían y calladito, no hablaba nada. Entonces, ¿por qué? Yo andaba en otra tarea. Entonces, de esa forma me resguardaba y me compartimentaba, a pesar de que vivía en un lugar donde estaba vigilado, que habían seguimiento, pero yo tranquilo, tranquilo vivía. Es más, me recuerdo que una vez llego a la casa Ujú. y hemos hecho una acción y empezó a salir en los diarios que nos tenían cercados. Y yo tenía un vecino que era de la PDI, de la investigación en ese tiempo, Ujú. y me dice, hola Luchín, ¿cómo estáis? Oye, vamos a jugar una pichanga a tal lugar, me dice. ¿Quieres ir? Ya, y me fui para allá, y eran puros PDI, y en la radio salía de que los tenían cercados. Entonces así vivía uno, llegaba ya a la población y era normal, salía de la población y entraba ya a otro mundo, al mundo conspirativo, ir al vínculo, ir a chequear, ir a mirar el puente, te desaparecía ahí una noche entera y estaba ahí chequeando un puente, y después volvía a trabajar, hacerte el hueón ahí con los compañeros. ¿Va a ir a la fiesta? No, no puedo porque tengo que hacer. Oye, vamos a ir a una peña. No, no puedo. Entonces siempre me andaba arrancando de esas cosas, andaba Ya, por seguridad. ya, Entonces, claro, vivía con esa dualidad, pero la población siempre te jalaba, porque la población cada vez era mucho más activa en la lucha frontal contra la dictadura. Hasta el año 84, cuando ya dejó la población y ya con otras tareas en el frente al norte, a la sexta región. Valparaíso viví como 2 años, estuve en la jefatura de Valparaíso, ya, el año 86. Entonces, claro, ahí era más fácil para mí, pero cuando vivía en la población, vivía con esa dualidad, la población te jalaba, los compañeros, oye, Luchín, yo llegaba de una acción y la población estaba tomada por la gente, entonces la micro te dejaba como a 30 cuadras y tú tenías que caminar entre medio de las barricadas para llegar a la población y te encontrabas con los vecinos, y yo venía de otras tareas, entonces así se mantenía lo que podríamos decir la seguridad del grupo en el cual yo trabajaba. Luis, yo, al igual que Sergio, nosotros vivimos el periodo, y hay, claro, hay un periodo, hay una época que es la que tú describes, que para todo el mundo comenzó el 83 cuando surge públicamente el Frente Patriótico, en que, claro, era un grupo audaz que hacía cosas de distintos lados, ¿no? Que motivaba mucha simpatía. No olvidemos que lo que se discutía en aquella época y la principal referencia política era la revolución nicaragüense, ¿no? Que actualmente está un poco demeritada, está medio olvidada, pero fue para la joven vanguardia de la época, yo diría, una referencia obligada. Los videos que habían, inclusive las cosas que se decían en esa película, los repetíamos así como un mantra, ¿no? Pero hay dos hechos que creo que marcan en la fase final de la dictadura, quizás tres, ¿no? Pero ese ya es post-dictadura, que marcan la perspectiva o la visión del Frente Patriótico y que tienen que ver con golpes represivos muy severos. El primero, el que tiene que ver con la internación de armas en Carrizal Bajo, ¿no? Por un lado,
y por otro lado, los hechos que tienen lugar con posterioridad al frustrado atentado a Pinochet. ¿Cómo, cómo viviste tú ese periodo? Bueno, en ese periodo yo de esa experiencia viví un poco alejado, Ya, porque yo estaba en la jefatura de la quinta región. ya. Entonces estos hechos sucedieron en el norte, el desembarco, cuando se descubre el segundo desembarco. Ojo que no se descubrieron todas las armas, Ah, es un ya, segundo desembarco que se descubre. Entonces ya, no es que cayó todo, no era, no, por muy fuerte que el golpe fue muy fuerte, pero no fue catastrófico. ya. Que a lo mejor fue catastrófico desde el punto de vista político, de que se perdió el secreto de lo que se Sí, estaba haciendo, sí, sí. pero las armas siguieron, no se perdió todo. Entonces yo estaba en la quinta región, que posteriormente, después del 87, volví al norte y ahí ya quedé medio, caí por una de esos problemas de seguridad que quedaron allá. Y en el caso de los golpes Atentado. ¿cómo se llama? Atentados, también. Yo solamente iba a Santiago a algunos vínculos, entonces no estaba, eso me protegió. Por Ya. ejemplo, Julio Muñoz Tarola, por ejemplo, que uno de los últimos, de los 5 detenidos desaparecidos, fue parte de la jefatura de la quinta región. Lo conocí personalmente. Claro, y nos separamos cuando a mí me mandan al norte, y después veo que fue desaparecido. Entonces, pero era habitual esos golpes que nosotros de repente los veíamos en los diarios, pero nosotros teníamos que seguir adelante. Ya. Teníamos que seguir adelante porque era imposible, no teníamos tiempo para eso. Pero como era una planificación mucho más grande, que era la sublevación nacional, Ujú. que era el levantamiento popular, Sublevación entonces nacional, claro. estos golpes, si bien es cierto, eran importantes, pero estaba el plan mayor, el plan matriz en el cual nosotros seguíamos trabajando. ¿m? Mm. Desde nuestra, ¿cómo se llama? Jefatura, unidad, porque ya en ese tiempo ya yo era parte de jefatura, logístico, encargado operativo, diferentes tareas que tenía la jefatura las fui asumiendo. Entonces, claro, era otra realidad, pero estos golpes de ser fuertes, imagínate, mi primer golpe fuerte fue en el norte del 84, cuando matan al transportista, Mario Fernández, Ya, que Mario Fernández, dicho sea de paso, era el encargado militar del comité de Ovalle, ya. encargado militar del Partido Comunista. Mm. Lo conocí siendo comunista. Claro, la democracia, en algún momento él militó en la democracia cristiana, y la historia de él tiene que ver con fundamentalmente que se hizo dirigente transportista demócrata cristiano para encubrir su actividad clandestina como encargado militar. Él fue uno Ya. de los primeros encargados militares ahí de la región. Ah, no sabía ¿Cuál es el nombre eso. de ese Eso ya compañero? ¿Cuál es el nombre de él? Mario Fernández López, Mario Fernández López. de Ovalle. fue un camionero que todos pensábamos que se hablaba como una de las víctimas De la democracia de cristiana. demócratas Mm. cristianas. Bueno, Sí, cuando él estaba él y estaba también cayó un poquitito después Mario en la Universidad Técnica, que también decía que tenía alguna relación Hay que un yo no agüero entendí que muy cayó en bien. esa época, recuerdo también. Claro, pero Mario Fernández, en el caso de Mario Fernández, yo lo conocí personalmente. El día que fue detenido, teníamos una reunión de mando en su casa, y él lo detienen como a las 4 de la mañana. Yo llego como a las 11 del día a su casa y salen una de sus hijas y me dice, ándate, se llevaron a mi papá, no vaya a ninguna casa. Fue la primera persona cercana que caía Mm. militando en la tarea militar. Entonces, bueno, hay un capítulo dedicado en el libro dedicado a Mario Fernández, Mm. a lo que lo conocí, a lo que era él en esa época, y que explica un poco esto. Entonces Mario Fernández fue uno de los primeros encargados de la tarea del trabajo militar en el norte, en Ovalle. Mm. Recién me quería hacer una pregunta, ¿usted, don Sergio? Sí, Luis, aparte, bueno, tú habías recibido este entrenamiento, ya habías pasado tareas superiores, la misma organización del frente había crecido, habían llegado los oficiales ya de Cuba, ¿no es cierto? Con una preparación todavía mayor. ¿Tú entrenaban a gente, había un entrenamiento de la gente común y corriente que tomaba tareas de autodefensa? ¿De alguna forma ustedes seguían ese trabajo de entrenamiento? Claro, bueno, la llegada de los oficiales al frente de Guaya cuando significó un salto también en el trabajo de planificación, porque ellos traían lo técnico, traían elementos que eran muy importantes para los niveles superiores de lucha que se estaban llevando a cabo,
las acciones, ya que no eran audaces, eran acciones comando de alta complejidad. Entonces, claro, se necesitaba mucho más, no bastaba solamente la audacia, sino que había que tener elementos técnicos, de planificación, de toma de decisiones. Entonces, claro, Y ellos esa llegan con, oficialidad venía con la experiencia de la guerra nicaragüense. claro, que era guerra, un tipo de guerra entre guerrilla y regular en el Frente Sur, pero tenían los conocimientos técnicos de planificación, de verticalidad del mando. Entonces, que ayudó mucho a nuestro desarrollo como frente. Entonces, claro, ese yo creo que es un elemento importante de rescatar en este periodo. Y el tema de la escuela, por ejemplo, la primera escuela, la hicimos cuando ya nace el frente en el verano del 84 en el sur de Chile. Y fue una de las primeras escuelas, entonces hacíamos escuelas, bastante escuelas, en el libro ahí narrábamos por lo menos 2 escuelas importantes en las que participé, y yo creo que el año 86, a principios del 86, fue el periodo que era la preparación de la sublevación nacional, fue el periodo donde hubieron decenas o cientos de escuelas a nivel nacional, tanto en el partido como en la Jota, para la preparación de la sublevación nacional en diferentes temas conspirativos, manejo de armamento, explosivos, planificación. ¿Ah? Ya, por ejemplo, en el 86, el tema de 84, 85, 86, el tema de la planificación era fundamental, que a todos los combatían los jefes, fundamentalmente tenían que saber planificación, saber hacer levantamiento de situación operativa, tenían que tener conocimiento, ¿cómo se llama? Elaborados de cómo hacer las acciones. Entonces, claro, había todo uno ya sabía hacer planos, en algunos casos usaba escuadra, tenía sus lápices, y tú tenías que hacer levantamiento de situación operativa. No era ir a hacer una acción, sino que tenías que planificar, tenías que tener tu plano, tenías que tener un estudio de situación operativa, cuál era la fuerza que tú tenías y cuál era la fuerza que tenía el enemigo, y tenías que ¿cómo se llama? Tomando decisiones. Una materia que se enseñaba que era la consecutividad del mando, que partía cuando te entregaban la misión, cuando organizaban la exploración, cuando apreciaba, cuando tomaba la decisión. Entonces tenía una serie de elementos y eso se enseñaban. Lo enseñábamos nosotros a los combatientes en las reuniones regulares, así como en la escuela, en las diferentes escuelas. No hay que olvidar que la operación Albania, una en varias menas era una escuela. Era una escuela donde los que cayeron ahí, los que murieron defendiendo la escuela, la retirada de la escuela, y los que cayeron presos lograron que la mayoría de la gente que estaba en la escuela pudiera salir del lugar y no caer detenida. Entonces, claro, el tema de la escuela y la formación era permanente en el día a día, pero también estaba en la escuela en diferentes, en la cordillera, en la costa, en casas de seguridad, hasta en el norte hice escuela yo, casi en el desierto. Entonces, claro, era fundamental. No es que estábamos lanzados los leones. El tema del armamento también era una de las cosas importantes, por eso que el desembarco de armas de Carrizal fue un salto del primer desembarco, llegó a gran parte del frente, llegaron los primeros armamentos, incluidos los que ya habían por diferentes vías. A ver, ¿Tuvieron alguna experiencia de infiltración en tu organismo? No, yo en el caso de lo que yo viví era muy cerrado en el tema de la compartimentación, en el estudio de los combatientes. Incluso cuando tenía duda de algún compañero lo devolvía al trabajo de masa. Cuando había algún combatiente que me parecía duda, lo devolvía a la Jota, al partido, le decía, no, al compañero no es lo que necesitamos, y lo devolvía, a pesar de que cada vez era más difícil tener militantes nuevos de la Jota, del partido, porque tenían otras tareas también, otras prioridades. ¿Sabe, Luis? Una de las cuestiones más importantes en ese periodo probablemente tiene que ver con esta frase que tú citas de Corbalán, ¿no? De lo de todas las formas de lucha, que era cuestionado, ¿no? Porque el Partido Comunista tenía dos almas. Por un lado estaba sosteniendo eso, pero públicamente su militancia en los frentes de masa de lo que hablaba era de la unidad de la oposición, precisamente aquella idea de que la contradicción fundamental era democracia o dictadura.
¿Mm? Entonces había como una decisión que era perceptible al menos públicamente, ¿no? Desde afuera. Y esto era tanto así, que muchas veces la legitimidad de la lucha armada, de la acción, cuando hablamos de lucha armada no estamos hablando solamente de aquello que se hace con fusiles, ¿no? Estamos hablando en general Correcto. de todo el enfrentamiento físico a la dictadura, es algo mucho más amplio. Hay una caricatura de lo que es lucha armada, ¿no? Lo que pasa es que tiene distintos niveles, obviamente, de desarrollo, pero no es solamente portar un fusil, ¿no? Al estilo Rambo, como diría Risenberg. Pero está acá esta otra cuestión, de que inclusive se buscaba la legitimidad en aquello que decía Santo Tomás. Yo me acuerdo, pero absolutamente decía, bueno, pero si para rebelarse en contra de la dictadura el tiranicidio está fundamentado en la tesis de Santo Tomás, ¿no? De la autoridad que tiene el pueblo para acabar con un régimen oprobioso, con una tiranía, ¿no? Entonces había una búsqueda de legitimidad democrática, inclusive en autores teológicos, como el caso de Santo Tomás. Yo recuerdo también alguna declaración que aparece citada, yo la recuerdo, pero ahora de este periodo, donde sale Cecilia Magni señalando que el objetivo del Frente Patriótico eran las elecciones libres, ¿no? Y ahí también se armaba una discusión de cuál es la verdadera naturaleza del proceso, si era solamente de lucha democrática, vale decir, con un objetivo de elecciones libres, o de transformación social, con un carácter, digamos, socialista. En el caso del Frente Patriótico en particular, esta discusión obviamente ya ha aclarado, digamos, que había ciertas limitaciones por las actividades que ustedes realizaban. Pero me imagino ustedes, todos animales políticos, invariablemente discutían sobre eso. ¿Cuál es la percepción de los militantes en torno a esta cuestión? En torno a si realmente se peleaba por elecciones libres o había una trascendencia mayor en el sentido revolucionario, socialista del término. Bueno, eso tiene, yo creo que tiene varias aristas. ¿Ah? Primero que nada, la discusión política en el frente se daba en la dirección nacional. Ya. Hacia la diferente estructura era más limitada porque estaba con la urgencia del día a día, de las acciones. Mm. Entonces, claro, la dirección era la que se reunía con el equipo militar del partido. Entonces, ahí es donde se daba la discusión política de estas definiciones. Ujú. Pero yo creo que una de las cosas que marca esto y que podría uno escudriñar fue en el primer manifiesto del Frente. ¿M? Ya. Donde habla de gobierno provisional, ¿ah? Mm. Habla de una nueva constitución. Exacto. Entonces, claro, ahí es más profundo. Pero estaba lo otro, que eran los acuerdos con los sectores políticos, los que supuestamente eran los que llevaban toda la movilización y que desconocían las acciones armadas. ¿M? Ellos se definían fundamentalmente como no a la violencia, Mm. ¿ah? Solamente protestas. Los detenidos que habían en las protestas, cuando lo defendían los abogados, decían que iban pasando por ahí, pues, que no había ningún detenido que estuviera enfrentándose a la dictadura, Mm. entonces iban pasando por ahí y se despojaban de su espíritu de lucha para poder, ¿cómo se llama?, salir de la cárcel, porque además cuando eras detenido ya era difícil que no te soltaran, siempre quedabas preso. Mm. Entonces, claro, estaba esta declaración formal, pero también al interior había por ejemplo, en el caso de nosotros, incluso antes del frente, Ya. nosotros discutíamos sobre el futuro de lo que estábamos haciendo. Entonces, claro, nosotros teníamos una formación leninista, Sí. del marxismo-leninismo, que era soviética, Mm. pero habíamos ido a la isla, habíamos conocido la Revolución Cubana, habíamos conocido la Revolución Sandinista, conocimos al Che, ya no al Che como caricatura, sino que al Che ya como su pensamiento político, Ujú. ¿ah? Lo que escribió, e incluso fuimos más lejos. Empezamos a leer a Nguyen Giap Ya. de Vietnam, ¿ah? Ujú. La guerra de todo el pueblo, el famoso libro La guerra de todo el pueblo, que era una concepción distinta, que era la toma del poder. Entonces, de este grupo inicial, La idea de la guerra popular prolongada. no era la guerra popular prolongada, era la guerra de todo el pueblo. Después ¿Ya? con el Frente Autónomo se plantea ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa política. Mm. Pero antes era la guerra de todo el pueblo, pero ya teníamos una visión de hacer la revolución. Ya no era votar la dictadura para muchos. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en Valparaíso, en la jefatura, nosotros estábamos pensando en tomarnos los cuarteles,
en la rebelión, en la sublevación nacional, como la toma del poder. La sublevación de masa ya no era para nosotros votar la dictadura, sino que era la toma del poder. Entonces ¿Y ya estábamos cuándo, y obligados. cuándo empieza esa dicotomía, esta idea que les surge a ustedes de empezar a pensar más en el poder, más que en solamente elecciones libres? ¿Cuándo empieza eso? En el caso, por ejemplo, mío, empieza en el Frente Cero con el Grupo Operativo Central. Ah, ya en ese momento. Claro, nosotros ya discutíamos, incluso hablábamos, incluso había un compañero que hablábamos del estalinismo, entonces veíamos todo el arco político, pero era como iniciativa propia del grupo, no era algo Mm. colegiado, no era parte de la discusión regular, ¿Se entiende? sino que Sí, era sí. la iniciativa. Y en el caso del Frente, con la sublevación nacional, se da esa discusión. Se da esa discusión porque nosotros, por ejemplo, con los compañeros del finales del 85 y principios del 86, planteábamos de que para la sublevación nacional, en la planificación que se estaba haciendo de la sublevación nacional, en el puerto necesitamos ametralladoras .30 en los cerros, para cuando subiera la represión, incluso estábamos mirando los barcos de la Armada, entonces cómo resolver ese problema, porque era un problema grave para nosotros, que iban a bombardear los cerros como habían hecho en otros periodos de historia. Entonces Sí. estábamos pensando en la sublevación, estábamos pensando en tomarnos el poder. Ya. Lo que sí, no estábamos pensando en una guerra de guerrilla, estábamos pensando en algo urbano, en un levantamiento, pero estábamos pensando en la toma del poder. Ya habíamos un grupo que teníamos esa concepción, Ya. pero la sublevación nacional estaba definiéndose y el partido estaba con dos pies, uno con los acuerdos políticos en las movilizaciones y con la tarea militar, y en la cual al final primó la salida del plebiscito. Mm. Entonces, claro, pero habíamos un grupo importante dentro del frente, pero no sé hasta qué punto la dirección llegó a tener el fraccionamiento de haber estado con esa contradicción, porque dicho sea de paso, cuando es el fraccionamiento, se forma el Frente Autónomo y se retira una parte del frente del partido. Esa discusión se estaba dando a nivel de la dirección, no se estaba dando a nivel del conjunto del De frente. bases, claro. Mm. Entonces, claro, eso significó de que muchos nos enteramos cuando ya era consumado el hecho. Mm. Entonces, claro, cuando es consumado el hecho, tú decís, no, vuelvo al partido, pues el partido ahí empecé yo, Mm. porque no entendía ahí cómo se tomaba esa decisión sin haberte sido parte de eso, no entendía por qué. Claro, Entonces, claro, te llega eso coincide con lo que dice Mauricio Hernández Norambuena en su libro Un paso al frente, ¿no? Él inclusive va un poco más allá. Él dice de que el surgimiento mismo del frente, ¿no? Estoy citando de memoria, era ya una tendencia fraccional, ¿no? En el sentido de que tenía una relativa autonomía desde el punto de vista estratégico de por qué se peleaba, ¿no? Antes obviamente de la decisión cuando se hacen autónomos. Es que había una búsqueda, yo creo, había una búsqueda de cómo enfrentar en el terreno militar a la dictadura. Entonces, el partido no lo podía enfrentar abiertamente, porque estaba metido en la asamblea, en todos estos grupos de, ¿cómo se llama? Que levantaban las protestas nacionales, los grupos civiles, podríamos decirlo. Asamblea de la Y, Civilidad está ahí, fue la entonces, primera y en ese gran caso, alianza. la figura que más acomodaba era la idea de ejército del pueblo, que cuando se me comunica a mí en noviembre del 83, de que ya dejábamos de ser Frente Cero y pasábamos a ser parte de esta nueva estructura, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se me habla a mí de que es el ejército del pueblo, que al principio iba a estar compuesto por solamente militantes y que posteriormente iban a haber simpatizantes, gente de otros partidos. Es la idea de derrocar la dictadura. ¿Tiene No algo la que toma ver, del poder, Luis, pero perdón sí. que te interrumpa, pero me acaba de surgir la duda? Hay una iniciativa similar que desplegó el MIR durante los 70, que era la resistencia, y de hecho ellos rayaban R con un círculo, de manera muy enigmática. La resistencia parecía ser un frente en la que no solamente estaban los miristas, sino que eran convocados también, en general los militantes de la Unidad Popular y la militancia de izquierda, eran convocados, digamos, a una instancia de lucha de sabotaje, pareciera, ¿no? En contra de la dictadura. ¿Tuvieron alguna referencia, algún momento tuvieron alguna, o al menos algún análisis respecto a lo que fue la experiencia de la resistencia? Porque en el caso del MIR estuvo la experiencia de la resistencia, que como que se hundió en la arena del tiempo, eso, y la gran derrota estratégica, diría yo, del MIR, que fue la operación Retorno, siempre se me olvida el lugar, bueno, en el sur de Chile, en el Tume.
El Tume. Claro, El Tume. porque el MIT tuvo esas dos cosas, ¿no? Ese fue el hecho rutilante en particular, fue, y siempre uno piensa en el MIT, piensa, digamos, en ese momento trágico que es el de Neltume. Pero ellos venían desplegando una política que era la resistencia. No sé qué tanto tuvo eso de real, si realmente se desarrolló materialmente o fue solamente una formulación política. ¿Ustedes en algún momento discutieron o tuvieron a la vista esa experiencia de lo que fue la resistencia? Por lo que recuerdo, nosotros estábamos más cercanos a la guerra de todo el pueblo. Ya, ¿Ah? Manejábamos mucho la experiencia vietnamita. ya, Entonces, porque la experiencia, a pesar de ser una guerrilla, incorporaba a todo el pueblo. ¿Ah? claro. Entonces, el campesino vietnamita estaba sembrando, tenía sus fusiles guardados, venían los norteamericanos, se enfrentaban, los guardaban, se enfrentaban, pero era todo el pueblo que estaba en una estructura ¿cómo se llama?, de confrontación al Claro. enemigo. Esta era la Entonces, referencia claro, para ustedes, ya, yo entiendo. teníamos más esa concepción. Sabíamos que topográficamente no podíamos tener una guerrilla como Centroamérica, como planteaba el Che. ¿Mm? Entonces nos acercábamos más a una idea de urbana como los Tupamaros, ¿ah? Naturalmente. O la experiencia argentina también, que se parecía, ¿mm?, El ERP, que el la ERP, guerra urbana, pero complementada con la lucha de masa. Entonces ese era el eje de la lucha de masa, era el eje que regía todo nuestro accionar. Cada acción, cada iniciativa que tomábamos tenía que estar en función del desarrollo de la lucha de masa, de impulsarla, de potenciarla. Incluso llegamos a la idea de que cada acción tenía que hablar por sí misma, que cuando nosotros hiciéramos una acción, la gente tenía que saber que era una acción nuestra, que claro. no tenía que caber duda en eso, Mm, independientemente que la pudiéramos publicitar entonces. mm. Entonces la gente sabía que cuando había una protesta nacional, sí o sí, la luz tenía que cortarse y teníamos que ser nosotros. Logramos esa acción específica, Claro, ¿ah? sí, sí. Lograba hablar por sí mismo, que no había nadie que tuviera esas capacidades de hacer un apagón nacional y volar 20 torres a la misma hora, sabiendo el enemigo que era ese día, iba a ser esa noche, ¿Tú porque el recuerdas? enemigo Avisaba. ¿ah? Yo recuerdo la sensación de haberme Avisado quedado. estaba con fecha. Sí, Sí, dale. era algo bien interesante, sobre todo para los que nos están escuchando y son de la era de Internet. En esa época se cortaba la luz y para los jóvenes, sobre todo, hubo una época en que no había celulares y no había Internet. Es importante decirlo. Y cuando se cortaba la luz, la única manera que uno tenía de mantenerse informado era con radios a pilas, porque las radios normalmente seguían funcionando porque tenían sistemas autógenos, ¿no?, de energía. Y claro, yo no recuerdo con precisión, pero sí recuerdo algunos grandes apagones nacionales en contra de la dictadura, en que el país o buena parte del país quedaba totalmente oscura. Esos hechos eran percibidos por la población eh, con mucho, a ver, como de una manera, no encuentro en este momento la palabra, pero ayudaba mucho a la convicción, afirmaba la idea de que se estaba avanzando en la lucha en contra de la dictadura, permitía también físicamente que la gente se manifestara, porque la ciudad estaba oscura, se podía cacerolear, se podían hacer barricadas, se podía salir a hacer cosas. Obviamente también esa oscuridad era utilizada por las fuerzas represivas de una manera que ellos ocupaban también ese espacio que se generaba, pero me estoy recordando, los apagones formaban parte también de una manera bastante metódica y regular de la lucha popular en contra de la dictadura. ¿Reisenberg quería decir algo? Sí, fueron muy importantes. José Miguel Carrera en su libro, él venía digamos, de todo el paso de la academia militar en Cuba, luego la lucha en otros lados, y él llegó, dice, a Chile, y justamente como en un día que iba a haber un apagón, y él no sabía cuánto era el apagón, y cuando llega el apagón y ve que se apaga todo, eh, él quedó muy impresionado, y esa yo creo que es un reflejo un poco de lo que el trabajo que había al interior de Chile, que fue muy importante en el desarrollo del frente. Dime, Luis. No, lo escuchaba. Sí, sí. Que José Miguel cuenta eso, porque la Sí. importancia de los apagones. Luis, y ya que estamos, bueno, casi llegando a Al a cierre. la curva final, en qué momento se produce porque debe haber sido una conmoción muy fuerte para alguien que haya militado, como militaste tú, la pertenencia a grupos armados, en que se produce el cierre
del frente, digamos, por parte del PC. ¿Cómo lo viviste? ¿Volviste al Partido Comunista? ¿Volviste y después de un tiempo te saliste? ¿Cómo fue Mm. esa? Bueno, es un periodo, bueno, yo el 88 caigo detenido, ¿ah? Ujú. En el norte de Chile. El 90 nos fugamos de la cárcel de La Serena, ¿ah? Una pareja, una compañera y yo. Y ahí estuve más o menos clandestino como un año, podríamos decir, y después volví a Santiago. Volví a Santiago y en Santiago lo que quedaba del frente por parte del partido se transformó en lo que es el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Mm? Donde la idea inicial era mantener en alto lo que eran las banderas del frente en la nueva realidad y lograr salir un poco de la clandestinidad, porque en ese tiempo ya había sido asesinado José Miguel, Y había sido lo de los Queñes. claro, ya ha sido lo de los Queñes, José Miguel, Tamara, grandes parte de los cuadros ya han sido asesinados. Y el nuevo gobierno inició una persecución feroz contra lo que habíamos empuñado las armas contra la dictadura. Entonces, el movimiento patriótico también tiene una de esas tareas, contener eso y salir públicamente a defender lo que habíamos hecho en la tarea militar, en la lucha frontal contra la dictadura. Perdón, Y perdón, solo para los que nos están escuchando, cuando Luis dice el ataque feroz del gobierno, se refiere al primer gobierno democrático de Patricio Elwin, ¿no? claro, Que con construye Andrés Velasco a la cabeza. con Andrés Velasco a la cabeza y con la oficina de Burgos y Chilling encargado, digamos, del desmantelamiento de todas las organizaciones de resistencia. Eso quería hacer ese. No solamente del mantenimiento, aniquilamiento, porque además hubieron operaciones encubiertas que fueron exclusivamente para aniquilar compañeros y que los mataron, los asesinaron. Los asesinaron en democracia, los asesinaron para que no quedara vestigio de lo que era la rebeldía, porque en el fondo eso es lo que nos trataron de vender, de que la dictadura se había derrotado con un lápiz y que toda esta lucha, toda esta experiencia de lucha frontal contra la dictadura prácticamente no hubiese existido y era marginal. Cuando, como decía José Miguel Carrera, cuando llegó con el apagón era fundamental. No podía haber protesta nacional sin apagón. Claro, un clásico. Ah, claro, era el fracaso de la movilización. Entonces, junto a un montón de otras cosas que se hacían, por supuesto, no era solamente el apagón. Entonces, claro, ese periodo de quiebre es complejo, y después con el movimiento patriótico ya al correr los años, definitivamente nos distanciamos del Partido Comunista y el Partido Comunista prácticamente renegó de nosotros. Y fue casi en algún momento ya no nos regíamos por nosotros mismos, ¿no? Ya formalmente terminamos el vínculo con el Partido Comunista y seguimos nuestro propio camino. Mucha de la militancia de izquierda en los años 90, una parte importante, la parte que estuvo más centrada en este tipo, en la acción directa de lucha contra la dictadura, sufrió un golpe emocional muy grande con el comienzo, con esta vuelta de la democracia, que todos sabemos que no es democracia, digamos, para que le vamos a contar al público, que es un secreto entre ellos y nosotros, que evidentemente no es democracia, pero se le llama así. Sí. Y mucha gente que inclusive, yo conozco casos de gente que por razones familiares los conocí, no por cercanías políticas, licenciado, Sí, como sí, usted claro, sabrá, por supuesto. pero solamente un contacto social. Claro. No hay gente que tomó inclusive el camino del suicidio. Y hubieron tres, pues, los que se mantuvieron, que ahí está lo más duro. Luis Es un es ejemplo. parte del equipo ese. Claro, Riquelme, el licenciado, digamos, que siguen con lo mismo, no los para nada, así, no hay forma. Aquellos que simplemente decidieron que no podían seguir viviendo en las nuevas condiciones, y el tercer grupo que simplemente se pasó al lado Del enemigo. del enemigo. ¿Qué explicación tú tuviste? Casos, no tienes para qué nombrarlos, pero el fenómeno eso de aquellos compañeros que estuvieron contigo arriesgando la vida y peleando por lo mismo que tú, que los viste después dar un paso y pasar a la otra vereda, ¿tuviste esa? Compañero ¿Y que qué se... explicación le das tú? Bueno, es ideológico, fundamentalmente ideológico. La gente hablemos solamente de los que empuñaron las armas, hablando así, Claro, acotándolo. claro. Hay gente que, como el caso mío, yo cuando entro a militar y asumo las tareas del Frente Cero,
mi horizonte de lucha, por eso el libro se llama Un horizonte de lucha, tiene una bajada, era el socialismo, y es el socialismo. Es la sociedad comunista, la sociedad sin clases, la sociedad comunitaria. Entonces, cuando me incorporo a esta lucha, me incorporo con ese horizonte. Claro, después va cambiando desde la visión soviética a la visión latinoamericana, a la mirada desde Latinoamérica. Entonces, claro, eso explica por qué sigo luchando, porque mantengo ese horizonte. Hay otros que se incorporaron solamente para terminar con la dictadura. No alcanzaron, por la urgencia de la lucha, no alcanzaron ni siquiera a tener formación política, era muy básica. Entonces, Es verdad. le ofrecen la salida democrática y lo primero que hacen, ya aquí se acabó lo mío, ya no hay, yo ya hice todo lo que tenía que hacer por el país, y se van, que es una parte importante, y que no siguen en nada, ojo, que no siguen en nada, son buenas personas, y se van. ¿Mm? Retomaron los estudios, el trabajo, las relaciones familiares, y hay otro grupo que es el grupo militante que viene de la escuela parlamentaria, ¿ah? De la escuela comunista, socialista, del MIR, que ven cómodo incorporarse renunciando a sus convicciones a la transición. Ven cómodo porque hay trabajo, hay buen pasar, y otros como Chile llegan más lejos, se van en contra de los que fueron sus compañeros, los denuncian, los persiguen, te cierran todos los espacios políticos posibles, te transforman en eso que ellos llamaban cabeza de pistola, ¿ah? Ultrones es ahora la palabra. Ultrones, Kuma, ¿ah? ¿Ah? Flight hoy día, ¿ah? Términos como flight, Exacto, que hoy día con esta ley de antitoma, que a todos los pobladores las tomas son flight ahora, hay que perseguirlos. exacto. Entonces, claro, esta gente políticamente pendular, podríamos decir, de esta izquierda progresista, renovada, frente amplista, ellos son pendulares. Ellos no tienen se acomodan a cualquier coyuntura. Un día, si hay un gobierno como el de Piñera, ellos fácilmente pueden estar en uno de los ministerios diciendo que están ahí porque son técnicos y su papel solamente es técnico, despojado de lo político. Y cuando hay un gobierno progresista, medio izquierda, ahí se vuelven rojos. ¿Ah? ¿Sabes, Entonces, claro, son pendulares. ¿sabes, Luis? Se queda, Yo ¿ah? quisiera también seguir en la misma línea de la pregunta que te hizo don Sergio. Hay hace poco, yo diría que hace poco más de un mes, una distinguida diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, esto lo dijo ella, no es un infundio, está el video, uno lo puede ver, sostuvo que si la disyuntiva electoral en una eventual segunda vuelta era entre Kast, el candidato del Partido Republicano, y Evelyn Matei, una eventual candidata de Chile Vamos, del pinochetismo tradicional, ella votaría por esta última, por Matei. ¿Qué puedes decirle a partir de este hecho? Porque esto revela mucho de lo que ha sido la política del PC desde que se incorpora a la alianza de Apruebo Dignidad y se incorpora a tareas de gobierno. No olvidemos que la subsecretaría, o sea que el Partido Comunista tiene no solamente la vocería del partido, del gobierno, tiene también el Ministerio de Educación, tiene una importante subsecretaría en defensa. Están absolutamente instalados haciendo tarea de gobierno, de un gobierno que evidentemente despliega una política represiva, una política de derecha. Esto es algo objetivo. Incluso lo único que hay es que ellos lo justifican, no podemos hacer otra cosa, ganó el rechazo, etc. Pero ¿a dónde voy yo? No me cabe duda, porque nosotros los conocemos, y nos conocemos hace mucho tiempo, que dentro del Partido Comunista, al día de hoy, hay gente honesta, hay gente de izquierda, hay gente que no se siente representada por esta marea liberal que se ha apoderado de la dirección del Partido Comunista. Pensemos, por ejemplo, en Camila Vallejo, etcétera. ¿Cuál sería tu mensaje a esos compañeros? Bueno, que hay, primero que nada, una cosa es ser comunista y la otra es militar en un partido comunista. Entonces yo creo que el Partido Comunista hoy día de Chile, ¿ah? Es un nombre, que ahí no se vive el comunismo, no se vive el imaginario de una sociedad comunitaria, socialista. Ellos están pensando fundamentalmente en cuotas de poder, ¿m? Con algunos visos de progresismo, ¿ah? Pero ellos, en definitiva, ellos no son ni comunistas.
no le alcanza ni siquiera para socialdemócrata, porque si alguien te plantea eso, no te alcanza ni para socialdemócrata. Es verdad. Ah, en uno de los países socialistas acaba de ganar un socialdemócrata y lo primero que plantea es no seguir ayudando al fascismo en Ucrania. Y eso que es socialdemócrata. Y acá tenemos revolucionarios del Frente Amplio, entre comillas, que apoyan a Zelensky, que apoyan a Ucrania, que apoyan el nazismo, Así es. que apoyan. Entonces, de comunistas les queda a esa gente, les queda solamente el nombre. Pero comunista es más que eso. Comunista es tener un proyecto de sociedad distinta, anticapitalista, antineoliberal. Por lo tanto, todo tu esfuerzo político, orgánico, tiene que estar en función de una sociedad anticapitalista y antineoliberal. Porque ellos no están diciendo hoy día de que van a resolver el tema de estas contradicciones con una constitución a la medida del modelo. Imposible. A ellos no les interesa a la gente. Son gente desarraigada de lo que han sido las banderas históricas de la izquierda y siguen llamándose izquierda. Eso es lo trágico, porque la gente dice, puta, esta izquierda, ¿qué vamos a hacer con esta izquierda? Piensan que todos somos izquierda, ¿no? Es así. Estos ya no son de izquierda, pero tal vez el concepto de izquierda habría que cambiarlo. ¿Ah? Habría que repensarlo. Entonces, por eso yo siempre cuando hablo de izquierda, hablo de esta izquierda, hablo de estas dos izquierdas, las que mantienen, incluso más que izquierda, hay gente que el mundo popular en rebeldía es más que izquierda. Es un mundo que es anticapitalista, antineoliberal, que va más allá de la izquierda. Entonces, claro, yo miraría más hacia eso, hacia ese mundo, que hacia este mundo que se dice llamar de izquierda, que hoy día gobierna y que al final son los administradores del modelo. Y no van a tener duda de aliarse. Se aliaron con González Videla y ya sabemos el resultado. Exactamente. ¿Ricebeck quería decir algo? El resultado fue muy bueno para González Videla porque después terminó eh, en el directorio de las empresas de Anaconda, entonces se hizo millonario. Aparte de todo, aparte de haber golpeado al PC y todo eso, además terminó un millonario la historia. Luis, bueno, tú has sido un testigo, un protagonista, de hecho, muy importante en la lucha chilena y pudiste también ver en primera persona la lucha del 2019, las formas de organización que tomó la gente para pelear, la masividad. Si tú hicieras una comparación de cómo fue la lucha en dictadura, yo he escuchado a mucha gente que participó en la lucha con la dictadura, que la verdad es que la masividad de la pelea del 2019 la consideran superior comparado con la lucha en la dictadura. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué comparación hace esos dos momentos? Yo creo que no tienen comparación, son hechos y contextos distintos. ¿Ah? La comparación que podríamos hacer tiene que ser desde otra perspectiva, desde la determinación que tienen los pueblos para enfrentarse en el caso de los 80 a la dictadura y en este caso de los 30 años de transición a lo que es el neoliberalismo. Entonces, yo creo que lo más significativo es la determinación que tuvieron, porque a veces con menos gente podía hacer una revolución. Ojo con eso. ¿Ah? Entonces, claro, la masividad está importante porque puso en cuestionamiento el modelo neoliberal y no tuvo la capacidad de votarlo definitivamente porque rápidamente estos sectores progresistas que se llaman de izquierda llegaron a un acuerdo para desmontar eso. Y en los 80 también nos pasó lo mismo. No hay que olvidar que el acuerdo de transición era fundamentalmente para aislar a los violentistas, para que no hubiera una revolución. E incluso el Departamento de Estado arrincona a Pinochet y le dice de que si no hace la transición va a haber una revolución en Chile. Entonces, claro, en estos dos escenarios, el escenario era catastrófico para los grupos de poder. Entonces yo creo que lo importante en esto es de que no todo está escrito en la historia. ¿Ah? Los pueblos pueden escribirla en su momento. Lamentablemente hay que aprender de la experiencia que no se puede negociar con los sectores vacilantes. Yo pongo un ejemplo. Hay una reunión, antes que triunfara la revolución sandinista, hay una reunión que se hacen fuera de Nicaragua, donde está Daniel Ortega, está este grupo de la civilidad, y le proponen hacer el gobierno provisional. Y Daniel Ortega le dice, ok, pero primero ganemos. Si hubiesen habido gobierno provisional, nunca hubiese habido revolución sandinista.
Nunca hubiese caído Somoza en estricto rigor. ¿Ah? Nunca hubiese caído Somoza en estricto rigor. Y si hubiese caído, hubiese habido una transición. Mm. Entonces, por eso los pueblos tenemos que aprender de que el camino que hagamos podemos prescindir de los sectores vacilantes. Los sectores vacilantes, pendulares, son la tumba de los... Ellos tienen que estar arrastrados hacia nosotros, no nosotros hacia ellos. ¿Ah? Nuestra modestia a veces nos mata. Nosotros es catastrófica, no nos mata, sino, claro, nos mató también a muchos compañeros. Nuestra modestia a veces es catastrófica, entonces nosotros tenemos que pensar desde nuestras propias fuerzas. A veces los aliados nos plantean de que ellos son la fuerza principal y al final lo que interesa son las fuerzas activas, son las fuerzas que tienen determinación para llegar a transformaciones profundas, para avanzar a nuevos escenarios. Entonces, este movimiento del estallido social nos faltó esa fuerza para que el movimiento por sí solo buscara camino. No debió haber aceptado bajo ninguna circunstancia este acuerdo, no debió haber aceptado bajo ninguna circunstancia que se iniciara un proceso de que fue esta constitución apañada, arreglada, el primer proceso, entre comillas, constituyente, porque no era un proceso constituyente, era una comisión electa para redactar una constitución que el Parlamento iba a sancionar después. Y a ser exactamente igual como esta última ley que acaban de sacar de los, ¿cómo se llama? De esta cosa de que se va a penalizar el uso de combustible en las manifestaciones. Es increíble. ¿Ah? Sí, en realidad lo que se penaliza es el porte de combustible en zonas de movimiento social o de manifestaciones políticas. Es una cosa absurda, sí. Claro, que no podrías pasar con un encendedor. Ni con una botella de alcohol, porque es un acelerante. Una botella de alcohol, un desodorante. También. Un desodorante, cualquier cosa, un cosmético spray que tenga mucho alcohol. Entonces, claro, y va a quedar a criterio del juez. Porque eso es lo que buscan. Más que claro, nosotros lo vemos como caricatura, pero al final la judicialización de la política, de los sectores populares, esas leyes buscan eso, de que un juez ocupe ese resquicio legal para sacar a alguien del escenario político. Porque al final lo que no se combate es el supuesto delito, porque eso es mentira. Lo que se combate con todas estas leyes es la idea política. Es la idea política que cuando los pobladores no tienen posibilidad de tener una vivienda digna, que no tienen posibilidad a que los subsidios les sirvan, porque no basta tener un subsidio. Tienes el subsidio, después tienes que encontrar un banco que te financie la parte que te falta. Efectivamente. No, es más complejo que eso. Entonces, pero lo que se busca es anular y criminalizar a la gente que busca salida a la situación, por ejemplo, el caso de la vivienda. La toma está penalizada, pero está penalizada la idea, que es lo principal, porque estos tipos, los grupos económicos se han tomado todo el país. Bueno, se han tomado el litio, se han tomado la forestal, el territorio mapuche, y para ellos esa ley no va. Luis, no olvidemos que una de las primeras declaraciones de Gustavo Lee Guzmán, hoy día ya es un personaje totalmente olvidado, pero era integrante de la Junta Militar que dio el golpe, y general de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee Guzmán. Él pasó un poquito a la historia cuando dijo de que la misión de la Junta Militar era extirpar el cáncer marxista. Lo intentaron, pero aquí estamos. No hay norma alguna, por más que puedan proscribir o decretar inclusive, que ingresamos como se decretó en los años 90, de que ingresábamos a una era de transformación democrática, de que todo eran elecciones, todo era la paz. Escuché gente diciendo, inclusive, esto lo escuché yo, así como Rambo se acuerda de las cosas que le pasaban en Vietnam. Yo recuerdo gente diciendo que la nueva respuesta a los problemas sociales estaba en la salsa. Me refiero al baile, ¿no?, de la salsa. Esas cosas se dijeron, ¿no? Se había acabado la historia, pero sin embargo la lucha de clases sigue su curso. De la misma manera que este discurso facilista de la política de minorías, la política identitaria y la política de derechos se ha traducido obviamente en como lo que es en términos de clases, en una política al servicio del gran capital, al servicio del imperialismo y en una política de represión en contra del pueblo. Luis Vega González, hemos llegado a un momento que nadie quiere, lástima que terminó, empieza a sonar la música de Porky,
que son los inclemencias de la producción, porque tenemos un equipo del que Risenberg trata de contenerlo, pero el equipo de producción es inclemente con nosotros. Tenemos que terminar este programa. Y tenemos instituido en este programa un minuto que nosotros hemos llamado jocosamente, con el humor negro que caracteriza este programa, el minuto Raúl Asbun. No sé si te acuerdas cuando Raúl Asbun, al terminar el Canal 13, se ponía a hablar de lo que se le ocurría. Cada uno de nuestros invitados tiene el derecho de decir lo que se le ocurra, invitar a bingos, rifas, ofrecer venta de bicicletas, y muchos de los que han venido acá también, por supuesto, ofrecen sus libros inclusive, o invitan a actividades o señalan algo que se les quedó en el tintero. Así que, brevemente, Luis, tu minuto de confianza. Y que no olvide la forma de comprar el libro que nos está esperando la gente. Sí, ahí porque no hagamos cargo de lo que no hizo Riquelme. Claro, el trabajo que no hizo Riquelme. Bueno, los invito a leer el libro. Pronto, yo creo que a fin de mes, a principio del próximo, estaremos en Valparaíso haciendo un lanzamiento del libro. Hay que contar que parte de varios capítulos del libro están referidos a la quinta región, sobre todo en los años. También decirle a los compañeros de esa época que hay que escribir. Hay que escribir, ya no vamos a empezar a dejar este mundo, muchos. Sí. La memoria es difícil, es frágil. A mí me costó bastante el tema de cómo se llama, de la precisión en la memoria, pero con la ayuda colectiva de los compañeros logré recuperar nuestra historia, que no son son la historia de todo un pueblo, de una parte importante del pueblo que empuñó las armas contra la dictadura. Y no hay que tener vergüenza de eso. Cuando nos muestran lo horroroso que fue la dictadura, pero nos muestran lo horroroso para que no nos rebelemos nunca más. Y lo que el libro nos dice es lo contrario, reivindica la lucha frontal contra enemigo poderoso como fue la dictadura. Entonces reivindica eso, no hay llanto en el libro. Los invito a leerlo. Solamente por el momento está en la librería que es Aspasia, en Avenida Italia, 1449, segundo piso. En Santiago. Librería Espacia. Santiago. Bueno, lo vamos a poner igual en la caja de este programa, detalladamente. Risenberg me di cuenta que tomó nota, ahí está anotando con su sistema taquigráfico. ¿Algo más, Luis? No, agradecerle por la oportunidad y disponible para poder aportar al programa desde mi experiencia, desde cómo se llama, veo el mundo también, y cómo ha sido nuestra historia también de lucha en diferentes periodos. Nos volveremos a juntar entonces inevitablemente. ¿Risenberg tiene algo que decir o no? ¿O Calle parece? Nada más, no, nada. Ha sido un agrado conversar con Luis, y yo veo que Luis todavía no pierde la esperanza. Exacto. Así que la misma línea. Bueno, claro, exactamente. Así es. Bueno, es convicción. Convicción se llama eso. Convicción. Bueno, encontrándome debidamente facultado por el director de este programa, pongo término a la sesión de este importante programa político, que no dudo también en dedicar. Estamos a día 6 de octubre. El día de ayer se cumplieron 49 años de la caída en combate de Miguel Enríquez. Creo que es una referencia obligada para todos los revolucionarios, el mensaje que deja esta muerte trágica, esta muerte épica del dirigente mirista. En su muerte se encarna también la de toda una generación que fue arrasada por la dictadura, que fue arrasada por el fascismo, pero las ideas y la lucha que subyacente al levantamiento popular, del cual ellos eran no más que emisarios, sigue vigente, y aspiramos precisamente a contribuir en ese proceso. Invitamos al mismo tiempo a nuestros televidentes a suscribirse a este canal, a hacerle clic a la campanita de manera que sepan cuando nosotros subimos nuevos contenidos. Es muy importante que se suscriban. Llevamos casi 2.000 suscriptores, así que estamos haciendo una campaña de promoción de que se suscriban. Es muy importante. Hacerle dedo para arriba, hacerle clic al botoncito para arriba, a comentarlo en lo posible elogiosamente, tanto respecto del panel estable como respecto de nuestros invitados. Y si no se hace así, por supuesto que se haga la crítica con la debida altura de mira, en el entendido que lo que se ha discutido acá y lo que hemos planteado acá no son de modo alguno verdades reveladas, sino que son insumos
puestos al servicio del debate de esa barricada de la izquierda, de esa barricada de la lucha popular de la cual este programa aspira a formar parte. Así que muchas gracias, Luis Vega, muchas gracias, Héctor Riesenberg, y nos vemos la próxima semana con nuevos y gloriosos invitados. Chao, 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 chao Luis, chao Sergio.